Bienvenidos a mi canal. El video de hoy es sobre el tema yo creo que más conozco, tengo un diplomado en esto. Creo que es un video que yo he querido hacer desde hace muchísimo tiempo y no solamente por querer haber tenido mi canal desde hace mucho tiempo, sino porque es un video que a mí me parece en lo personal algo que le sirve a mucha gente. Y el tema de lo que se trata este video es la ansiedad. Como muchos de nosotros ya sabemos, la ansiedad se ha vuelto un problema más constante, principalmente en los jóvenes. Y obviamente me encantaría contarles mi historia sobre la ansiedad, cómo fue que me empezó a dar estos ataques de ansiedad y de pánico. Nada más les voy a decir que tengo más de 6 años teniendo estos casos de ansiedad. Al principio era muchísimo más fuerte de lo que es ahora. Gracias a Dios ahorita yo creo tener muchísimo más control sobre de ello. Aunque hay ocasiones en las que, como ya sabemos, las personas que sufrimos ansiedad de vez en cuando no tenemos el control sobre el ataque. Entonces este video va dirigido hacia las personas que conocen a otra persona que tiene ansiedad. Es decir, por ejemplo, si yo se lo estuviera diciendo a un familiar, se lo estuviera diciendo a mi novio o se lo estuviera diciendo a mis amigas. Este video es con el fin de que estas personas que están a tu alrededor entiendan un poquito más sobre lo que es tener un ataque de ansiedad y las cosas que pueden hacer para ayudarte. Este video son 10 tips para personas que conocen a alguien con ansiedad y lo que pueden hacer para ayudarles. Sin salirme ya más del tema, haré yo creo que otros videos sobre este tema y mi historia, cómo es que yo he controlado un poco más estos ataques, qué es lo que me ha ayudado, qué fue lo que pasó, por qué me empezó, porque a mí, por ejemplo, me empezó de la noche a la mañana. Fue un día normal y de pronto yo ya tenía ansiedad. Entonces eso lo voy a decir ya en otro video, lo voy a explicar a más profundidad quizá, pero este video, como ya le dije, van a ser 10 tips para personas que conocen a otras con ansiedad y cómo hacerle para ayudarlos y a entenderlo mejor. Entonces comencemos este video. Este tema es muy importante para mí, obviamente, como ya lo dije al principio, y el tip número 1 es saber que no es mental. Y con eso me refiero a que, por ejemplo, en lo personal, cuando esto me empezó a mí, muchas personas me decían: no, tú tranquilízate, es mental, tu cuerpo no está mal, no te está pasando absolutamente nada, está en tu cabeza, tú lo estás pensando, tú tienes el control sobre ello, tú puedes cambiarlo. Entonces, a lo que me refiero con no es mental es que es muy importante que las personas que no sufren de ansiedad y están viendo a una persona sufriendo un ataque de ansiedad entiendan que la persona no se lo está provocando por estar pensando en ello. Si es que me doy a entender. Lo menos que debes de hacer es decirles que es algo mental. O sea, tú tienes el control, deja que se pase, deja de pensarlo, ya, distráete. O sea, no es real. Creo que eso es algo muy difícil de escuchar porque al principio yo decía, ok, si es mental, ¿por qué no lo puedo controlar? Si es mental, ¿por qué me siento así? Si es mental y yo quiero sentirme bien, ¿por qué no puedo? Si no es real, entonces, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Entonces, en lugar de hacerme sentir mejor, me hacía sentir como inútil al no poder cambiar mi situación en ese momento. El tip número 2, y muy importante, es: por favor, no te frustres con la persona que está teniendo un ataque de ansiedad. Hay muchas diferentes maneras en las que una persona tiene un ataque de ansiedad. Puede ser llorando, puede ser queriendo estar sola, puede ser, no sé, con ganas de gritar, puede ser con miedo. Vivo en Tijuana, hay muchísimo ruido, ya les dije, por favor disculpen si de vez en cuando escuchan una moto, un carro, un perro, un taquero, lo que sea pasar. Cuando te digo no te frustres es muy importante porque de esta manera tú tienes control sobre de ti y no haces que la persona se desespere junto contigo. Entonces, al verte a ti frustrándote por verme a mí, me hace sentir peor. Y esto lo digo por experiencia porque lamentablemente, como ya lo dije, no hay mucha información o mucha gente no conoce en realidad lo que es tener ansiedad. Entonces, cuando una persona te está diciendo es que estoy teniendo un ataque de ansiedad y lo ves todo nervioso o lo ves llorando y no sabes cómo ayudarlo, creo que aquí lo importante es nada más mantener la calma y, como lo dije, no frustrarte. Nosotros ya nos sentimos frustrados, quisiéramos que se detuviera y no quisiéramos estar causando una molestia quizá a la persona que está alrededor de nosotros. Entonces, mientras tú sepas conservar la calma, nosotros créeme que vamos a, de alguna manera u otra,
absorber tu estado de ánimo y calmarnos un poco más. El tip número 3, sí, es un 3, muy bien. El tip número 3 es el contacto físico. Por contacto físico me refiero a sujetar la mano de la persona que está teniendo el ataque, abrazarla o hacerla sentir como que no está sola. Y esto es algo bueno y es algo malo porque por experiencia propia sé que hay momentos en los que de verdad yo necesito que me estén abrazando o que me estén tomando de la mano, porque eso me hace sentir mejor, me hace sentir tranquila, me hace sentir como que estoy acompañada, me hace sentir que no soy nada más yo en este mundo que se me acaba de abrir de angustia y de miedo y de nervios, sino que hay alguien ahí acompañándome y que tiene toda la intención de hacerme sentir mejor. Pero también hay momentos en los que tomarle la mano a alguien o tocarlos puede ser todo lo contrario. Y también lo digo por experiencia. Hay momentos en los que yo estoy empezando a tener un ataque de ansiedad y la persona que está conmigo trata de tomar mi mano para decir que me calme. Y todavía eso me provoca muchísima más ansiedad. Y no podría describir el por qué. Simplemente como que en ese momento necesito soltarme de todo. Y me ha pasado en el carro, me ha pasado con amigos, me ha pasado con mi novio, me ha pasado con mi familia, que obviamente al ver una persona pasando por eso, obviamente sientes la necesidad quizá de pues, tocarlos, hacerlos sentir bien. Y hay ocasiones en las que eso no funciona, entonces también es entender que si la persona lo necesita, probablemente te lo va a decir. Y probablemente si la tocas y no lo necesita en ese momento, también te lo va a hacer saber. Y obviamente no te sientas mal al respecto, simplemente es algo que ni siquiera nosotros entendemos, pero a veces pasan esas dos cosas. He necesitado que me abracen, como ya le dije, que me agarren de la mano, que incluso que me digan al oído que estoy bien, que no me va a pasar nada. Y hay otros momentos en los que me quieren tomar de la mano y no, o sea, aléjate, no puedo. Entonces creo que entender que esas dos cosas pueden ser algo bueno y pueden ser algo malo. La número 4, y yo creo que una de las más importantes de todos los tips que te voy a dar, es no expongas. Y con eso me refiero a, si estás con una persona que comienza a tener un ataque de ansiedad o un ataque de pánico y quizás estás en un lugar público, no lo hagas más grande. No comiences a correr la voz, es que está teniendo un ataque de ansiedad. Si empiezan a preguntar por qué se ve de esa manera, no lo hagas más grande de lo que ya es. Cuando estamos en ese momento de angustia, de miedo, de nervios, de tensión, de no saber cómo salirnos de este ataque de pánico o ansiedad, lo último que queremos es llamar la atención. Y se siente muy feo tener todos estos ojos mirándote mientras estás teniendo un ataque de ansiedad, nada más observando. Créeme que lo que más queremos en ese momento es que eso se vaya sin haber llamado la atención o sin haber hecho que todo el mundo supiera por lo que estás pasando. Muchos piensan que solamente estás siendo dramática o que estás tratando de llamar la atención. Y créanme, por favor, desde el fondo del corazón, que eso es lo menos que intentamos hacer. Es la cosa más horrible sentirte como que el mundo te está observando sufrir. Ok, tip número 5. No sé por qué lo estoy contando con mis manos, pero tip número 5. El tip número 5 es: accidentes pasan y está bien. Y esto lo puse yo en los tips porque, como les dije, a veces la ansiedad se manifiesta de muchas maneras distintas para todos. Para mí siempre ha sido como tener mucho miedo de no tener control sobre mi alrededor. Es decir, si me subo a un carro por mucho tiempo, empiezo a tener miedo de no estar cerca de un lugar conocido, por así decirlo. Y a mí como me comenzó es comenzar a tener esta necesidad como de ir al baño. Y le hago así ir al baño porque cuando empezó la ansiedad en mí, yo siempre decía, ¿por qué tengo que ir al baño? ¿Por qué tengo que ir al baño? Iba al baño y no quería ir al baño, simplemente era como salirme de donde estaba y tomarme un momento para mí sola o alejarme de donde sea que estuviera, porque a mí me empezó en un salón de clases junto con mucha gente y sentía esta necesidad, quiero ir al baño, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Iba al baño y, como les digo, no quería ir al baño, simplemente me quería alejar de toda esa gente. Y ese es un sentimiento que me siguió pasando y me siguió pasando y me siguió pasando y yo no sabía cómo explicarlo. Sentía que necesitaba ir al baño constantemente,
Y no necesariamente, yo ya sabía en mi cabeza, no tengo que ir al baño, yo sé que voy a llegar al baño y no voy a querer entrar al baño. Pero era como algo que no podía controlar y lo sentía como en mi vejiga. Así, lo sentía en mi vejiga y yo decía, es que me voy a hacer del baño aquí, es que no aguanto ya, es que me tengo que bajar del carro, es que ya no puedo estar aquí, necesito ir a un baño. Y por eso me refiero a accidentes, pasan. Gracias a Dios, a mí nunca me pasó un accidente de ese tipo porque era mi más grande miedo. El exponerme en una situación de esa manera y no saber cómo explicar qué estaba pasando. Hay otros momentos en los que cuando he tenido un ataque de ansiedad siento muchísimas ganas de vomitar y no puedo explicarme por qué. No me cayó nada mal, no estoy viendo algo que me dé asco, no sé, simplemente siento muchas ganas de vomitar. Entonces a eso me refiero con accidentes pasan. Si la persona con la que estás, si está teniendo un ataque de ansiedad, tiene algún tipo de accidente y no necesariamente como los que acabo de decir, creo que no es suficiente las veces que lo voy a decir. No sentimos tener control sobre nada, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, como nuestro entorno, entonces pueden pasar accidentes y es importante que le hagas saber a esa persona que está bien, que no pasa nada, que no es su culpa. Si solamente fue en el momento del ataque de ansiedad, no pasa nada, está bien, no hay ningún problema. La número 6 es paciencia. Y obviamente iba a ser un tip esto de lo que tengo que decir. Es algo igual con lo que no te frustres. Tener paciencia es muy importante, muy importante para nosotras y nosotros que sufrimos de ansiedad. Porque gracias a Dios yo me he rodeado de personas que en realidad me quieren y me lo demuestran, y que yo a estas alturas, después de tantos años, me siento con toda la confianza del mundo de hablar sobre lo que me está pasando y decirlo en ese momento, en lugar de esperarme a que pase ese momento. Entonces, tener paciencia, créanme que es una de las mejores cosas que pueden hacer por la otra persona. Al estar en ese estado y voltear a ver a la persona que está contigo, a las personas que están contigo, y ver que no se están desesperando, que no importa cuánto tiempo te dura y van a estar, que no las estás haciendo a ellas sentirse incómodas, de alguna manera u otra te tranquiliza a ti por saber que no estás provocando algo más grande de lo que tú ya sientes. Entonces, la paciencia es lo más bonito que puedes hacer para alguien, por alguien que tiene ansiedad. La número 7 es algo que ya mencioné antes, que hizo mi novio por mí una vez, es recordarles que están bien. Créanme que durante estos episodios hay momentos en los que sentimos que estamos fuera de nuestro cuerpo, nada más viendo lo que sucede sin poder hacer nada al respecto. Y hay otros momentos en los que sabemos que estamos bien, pero simplemente nuestro cuerpo no nos hace sentir de esa manera. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasó que estaba en un viaje hacia Los Ángeles, en el carro con amigos, y venía en la parte de atrás con mi novio. Y como ya les dije, a mí a veces me provoca eso, ansiedad, saber que estoy en un carro donde yo no estoy manejando y no tengo control. Y tengo esta necesidad de salirme del carro nada más, sea donde esté, donde me encuentre, en el freeway, en una carretera, no sé, en cualquier parte. Entonces, esto no fue algo que yo sabía que me iba a calmar, pero sin embargo, mi novio nada más se acercó a mi oído y me lo empezó a decir a mí nada más, como ya les dije, sin llamar la atención de los demás, sin hacer que todo el mundo supiera lo que estaba pasando, porque yo ya estaba casi al borde de llorar. Se acercó a mi oído nada más y empezó a decirme: no te preocupes, yo estoy contigo, no pasa nada, déjalo que pase, tú estás bien, te prometo que no te va a pasar nada. Yo en ese momento obviamente necesitaba salirme del carro, entonces él nada más le pidió a la persona que estaba manejando si se podía detener en alguna parte para que yo usara el baño. Y de esta manera yo me tranquilicé muchísimo más que si nada más hubiera esperado yo a que pasara el momento y no hubiera dicho nada o no me hubieran dicho nada. Entonces sí, creo que esto es algo que nos puede ayudar muchísimo, y a la persona que tú amas y que tú quieres y que estás sufriendo un ataque de ansiedad, simplemente decirle esas palabras: estás bien y vas a estar bien, no importa lo que esté pasando en ese momento. Ya sabemos que es pasajero, pero a veces se siente como una eternidad. Entonces, simplemente decirnos esas palabras: estás bien, créanme que puede hacer la gran diferencia. La número 8 son distracciones, y por esto me refiero a ayudarnos durante ese episodio a pensar en otras cosas que no sean nada más en ese momento.
porque una de las principales cosas que pasan mientras estamos sufriendo ese episodio es que no podemos pensar en otra cosa. Estamos pensando en cómo nos sentimos, estamos pensando en que ya se tiene que acabar, estamos pensando en que estoy alrededor de mucha gente. No sé, como que nos hundimos un poquito más porque no sacamos nuestra mente de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, algo que yo aprendí por ver videos, por buscar otras maneras, por no saber cómo explicarlo al principio, yo buscaba maneras de hacerme a mí misma sentir mejor. Y esto es como algo muy necesario o algo muy efectivo para ayudarnos a quizá acortar esos momentos de ansiedad. Y por distracciones me refiero a ayudarnos obviamente a pensar en algo más y no necesariamente como forzarnos a tener una plática, porque me ha sucedido que una persona lo intentó conmigo. Yo estaba teniendo un ataque de ansiedad y la persona que venía conmigo quiso tratar de sacarme plática y yo me desesperé muchísimo más porque yo no quería estar hablando. No me refiero a ese tipo de distracciones. Me refiero a, por ejemplo, y una vez más hablando de mi novio encontró este GIF, no sé la verdad en dónde, pero es un GIF que te ayuda a controlar tu respiración. El punto de este GIF obviamente es que sincronices tu respiración junto con esto, que es como si fuera una bolsita de aire, que eso también ayuda mucho. Y no sé, simplemente cuando me lo puso a mí y me dijo inténtalo y lo comencé a hacer, me distraje tanto al estar viendo a la figura abrirse y cerrarse, como tanto yo respirando y tratando de sincronizar mi respiración con esto. Eso me distrajo de lo que estaba pasando en ese momento. Otra manera, por ejemplo, de ayudarlos a distraerse, y eso es algo que yo empecé a hacer sola, fue cuando empiezo a sentir que me está dando un ataque de ansiedad, comienzo, primero que nada cierro los ojos y lo que hago es diferenciar 5 sonidos diferentes a mi alrededor. Es como un minijuego en el que tú sola te estás distrayendo y pensando en otras cosas, intentando buscar sonidos diferentes. Esto le puede ayudar a la persona que está teniendo el ataque de ansiedad si les pides que cierren los ojos y te digan a lo mejor 5 sonidos que escuchan a su alrededor. Puede que al principio sea un poco difícil o frustrante, pero créanme que funciona, o al menos me funciona personalmente. Entonces, las distracciones son muy buenas. La número 9, y se escucha como muy dame todo lo que tengas y lo que yo quiera, y no sé, se escucha como muy tienes que hacer todo por mí, pero no, a eso no me refiero. La número 9 es, en ese momento, darles lo que necesiten. Y no me refiero a, estoy teniendo un ataque de ansiedad, necesito un carro, no, ayuda, o ay, quiero un perrito para que me tranquilice. O sea, no, tampoco es ese tipo de cosas. Por ejemplo, no sé, si necesitan un vaso de agua, si necesitan salirse, por ejemplo, del carro en el que están, tómalo muy en serio y nada más a lo mejor oríllate y permíteles que se bajen a tomar un poco de aire. Si necesitan un abrazo, si necesitan salir a caminar un rato, si necesitan hablar contigo, si necesitan a alguien que escuche, que creo que eso es algo muy grande y muy importante, que la persona tenga la confianza de decirte qué es lo que está pasando, porque quizá el ataque de ansiedad no nada más es porque sí, a lo mejor es algo que lo está causando, a lo mejor alguna preocupación, algún estrés, algún problema familiar, lo que sea. Ayuda muchísimo el poder hablarlo con alguien. Pero me refiero a ese tipo de cosas pequeñas que pueden hacer una gran diferencia durante ese episodio. Y para terminar, la número 10, también les voy a decir, igual que con todo lo demás, es muy importante. No le recuerdes a esa persona el episodio que vivió frente a ti. Es decir, si la persona ya tuvo su ataque de ansiedad, su ataque de pánico y pasaron unos días, no trates de regresar a esa conversación. Es decir, no vayas a empezar como que, hey, ¿te acuerdas que el otro día tuviste un ataque de ansiedad y casi te haces del baño en mi carro? O sea, no. Ese tipo de cosas, créanme que no nos van a causar gracia, aunque ya hayan pasado. Porque de todas maneras te sientes avergonzado quizá a veces de ese momento. Yo me he sentido avergonzada, yo me he sentido con mucha pena, yo me he sentido inútil a no poder hacer que mi situación cambie. Entonces, una vez que pasa, déjenlo pasar. Ya no lo recuerden, ya no lo vuelvan a traer al tema, a menos de que esa persona a lo mejor lo quiera hacer. Pero sí, como les decía, a veces recordar esos momentos no son lo más bonito del mundo, entonces tratar de dejarlos pasar conforme va el tiempo creo que es lo mejor. Ya si la persona necesita hablar sobre alguno en específico contigo,
o se siente con la necesidad a lo mejor de pedirte disculpas por lo que viviste con ellos en ese momento. Entonces creo que es aceptable hablar sobre ello, pero no hacer bromas como, hey, ¿te acuerdas de esa vez que te estabas muriendo en mi carro y estabas llorando? No sé, ese tipo de cosas créanme, que nos provoca un poco de vergüenza y puede que nos hagan sentir como que no queremos que nos vuelva a pasar un episodio frente a ustedes. Entonces, sí. Esos son mis 10 tips para ustedes, personas que conocen a alguien con ansiedad. Si tu prima, tu mamá, tu papá, tu novio, tu maestro, tu amigo lejano, si tu perro, no sé. Si alguna persona que tú conoces está sufriendo ataques de pánico, ataques de ansiedad, créanme que es algo difícil para nosotros y créanme que el hecho de que ustedes conozcan un poquito más sobre la ansiedad y las cosas que nos pueden ayudar a nosotros y a lo mejor las maneras en que nos sentimos de vez en cuando es muchísima ayuda ya. Así que si tú eres una persona que conoce a otra con ansiedad o a lo mejor si tú estás viendo este video y sufres de ataques de ansiedad y de pánico, comparte este video. No tengas miedo de mostrarle a las personas en realidad cómo es que te sientes en esos momentos y créeme que el que estas personas que tú quieres sepan cómo ayudarte va a ser la mejor decisión que vas a tomar. También si estás viendo este video y conoces a una persona con ansiedad, comparte este video para que más personas sepan cómo ayudarles. Créanme que es la cosa más bonita que nos preocupemos el uno por el otro y que tomemos esa decisión de conocer un poquito más sobre lo que está pasando y no nada más ignorarlo. Muchas gracias por ver este video, espero de verdad que sea de muchísima ayuda para muchas personas. En todo momento, en todo lugar es buen momento para un bailecín. En fin, espero de verdad que les ayude muchísimo este video, de verdad. Es algo que siempre ha sido algo muy importante para mí. Pero sí, en fin, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Yo soy Gabriela Gaitán y nos vemos en el próximo video. Bye.